Buenos días y palos españoles, integrado por Diana Gómez, Ingrid Leiva, David Ramírez y Mayerly Rodríguez. A continuación socializaremos el mapa mental de las tres lecturas realizadas y el video visto. La primera lectura, la enseñanza de la lengua, usos y prácticas lingüísticas diversas, escrito por Laura Rayón y Esteban Rubio. Esta nos permite tener presente las formas de actuar y de pensar, favoreciendo la aplicación y uso del lenguaje. Un lenguaje que tiene un contenido y un objeto de estudio específico a través de una perspectiva tanto diacrónica como sincrónica y hace parte de una práctica continua. Esta propuesta de práctica es un modelo de comunicación multidireccional que se opone totalmente al modelo emisor-receptor dentro del aula de clase. La participación de los alumnos como elección de planificación y contenido de interés tanto de las necesidades como del contexto social que presentan los alumnos durante el aprendizaje tanto de la reconstrucción como de la recreación misma del lenguaje, partiendo del contenido curricular y observando este como algo neutro. De igual manera podemos hablar acerca de la cuestión de enseñar y aprender, que son dos elementos inseparables, ya que tanto pertenecen al contenido de los alumnos como los docentes. Son estrategias que necesariamente generan conocimiento a través de la divergencia y la diversidad de las tareas que se establecen, siendo esto un proceso enriquecedor y dinamizador. Están también la evaluación de las razones pedagógicas, las cuales tienen tres aspectos importantes: la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. La autoevaluación como el sentido de la responsabilidad propia de su formación. La heteroevaluación a través de la opinión y el enriquecimiento de su contexto grupal, y la coevaluación, ya que es un proceso dinamizador entre el docente y los alumnos. Enseñanza de la lengua. La escuela debe ser el espacio para el encuentro y el intercambio recíproco de formas de pensar y actuar diversas, donde la diferencia sea aceptada y comprendida. Sin embargo, la institución escolar tiende a asegurar la uniformidad, imponiendo la cultura dominante, convirtiéndose el área curricular del lenguaje en un lugar privilegiado para este fin. El lenguaje debe ser visto como instrumento para la comunicación y representación de las diferentes y variadas experiencias, percepciones, pensamientos y emociones de los estudiantes. Se da entonces una propuesta práctica, en la que, a partir de la participación, se tenga en cuenta tanto el papel del docente como el estudiante en la realización de contenidos, planificación y elección del currículo. Así entonces, el qué enseñar, el qué aprender van ligados al cómo aprender. Se debe tener en cuenta también una evaluación, que está en tres niveles: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, y el aspecto comunicativo, el cual debe ser asertivo, multidireccional y circular. La gramática entonces se presenta de dos maneras: como un lenguaje externo, como una simple herramienta en la que no se cuestiona, y como el lenguaje interno, en donde éste es incorporado y vivido. El lenguaje muchas veces es visto solamente como un cúmulo de contenidos que no son concernientes a lo que está en los planes curriculares, simplemente como un instrumento de uso y de práctica, como un mero conocimiento. Los estudiantes poseen una conciencia lingüística, en donde desarrollan a plenitud sus habilidades para la expresión oral y escrita. Para ello requieren de concentración, atención y perseverancia. De por sí los estudiantes tienden a indagar, a investigar, a experimentar. Sin embargo, cuando llegan a la escuela, se encuentran con etiquetas, con un conocimiento finito, con un conocimiento conceptual. Para ello, los docentes deben incentivar la participación activa. En este punto, el docente se debe convertir en un investigador, orientador, guía permanente e integral. Se dan entonces una serie de alternativas que permiten llegar a la comprensión y al uso de la lengua. Estas alternativas van enfocadas hacia la participación activa del docente, el estudiante, en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
A continuación se presentan las 7 propuestas de Ignacio Bosques en el texto ¿Qué es la enseñanza de la lengua y qué debería ser? La primera es la supresión de la enseñanza de la gramática, que busca una comprensión con un menor grado de tecnicismo, es decir, aprender a expresarse con fluidez y a construir textos bien articulados. La segunda propuesta es enseñar únicamente los aspectos normativos de la lengua, es decir, que debemos partir de esos aspectos base normativos de la sintaxis que se encuentran de alguna manera oculta y que pretenden ser interiorizados para que el aprendizaje sea rico y versátil en los hablantes. La tercera propuesta es la enseñanza de la lengua, la cual se basa en un instrumento de comunicación, que se pretende aquí que la lengua sea el medio de expresión, tanto no solo comunicativo sino también de pensamiento, y que permita reflexionar la relación existente entre la sintaxis y la semántica. La cuarta propuesta debe fortalecer la enseñanza de la gramática basada en el significado, no en la forma. Esta permite a través de la gramática proporcionar un análisis sintáctico preciso y detallado. La quinta propuesta, todos los aspectos de la enseñanza de la gramática han de basarse en los textos. Entonces la experimentación es esencial en la enseñanza de la lengua, determina los textos, cómo los elementos son necesarios y cuál es el abordaje que se le puede dar a la gramática. La sexta propuesta es impulsar la creatividad de los estudiantes, es incentivar la capacidad que ellos tienen de realizar una crítica a cada uno de sus textos y escritos, y sea también un estímulo para que puedan incentivar su creatividad. Y la séptima propuesta es el diseño de más cursos de metodología de la enseñanza, uso de las TICs y medios interactivos. ¿Qué se pretende aquí? Que haya una formación de maestros capaces de estimular y transmitir a sus estudiantes una perspectiva autónoma acerca del lenguaje, no solo propio de cada uno, sino que sea un trabajo colectivo a través de la investigación. En cuanto a la enseñanza de la lectura en Colombia, durante estas 3 últimas décadas podríamos hablar de la historia como una selección de métodos y contenidos en las que el maestro toma un papel fundamental durante todo este tiempo. La lectura es el objeto de conocimiento y la relación entre las cartillas escolares y los enfoques pedagógicos, siendo las cartillas escolares la forma de hacer escuela y la memoria textual como espejo de la sociedad que la produce. Dentro de las configuraciones de la historia podemos hablar de las sociales, las culturales y las pedagógicas, siendo la pedagogía transformada o permanente durante todo este tiempo. De las pedagogías podríamos hablar de las católicas, las objetivas y las activas. Métodos de enseñanza. Son los procedimientos en los que se busca enseñar para obtener una meta de manera organizada o formalizada. El sujeto del saber es el maestro. Estos métodos de enseñanza van en directa relación en 2 ámbitos. El primero con las teorías pedagógicas y las prácticas educativas y el segundo con la escuela, la educación y la sociedad. Enfoques pedagógicos. Dentro de los enfoques pedagógicos encontramos la educación nueva, el enfoque conductista y el enfoque constructivista. La educación nueva es el contenido social de lo que se enseña, el aprendizaje desde y para la vida, centrado en la actividad de los estudiantes, cuyas ideas esenciales son la utilidad, la actividad, la libertad, la infantilidad y la comunidad. En la educación nueva encontramos el método de Crowley o método global. Este es la expresión de la escuela activa, es decir, el estudio y psicología del niño con su medio y sus necesidades sociales, para así hallar sus intereses, ejercicios y juegos. Dentro del método de Crowley encontramos unos ejercicios que son la observación, que es poner al niño en contacto directo con los objetos, seres, hechos o acontecimientos. La asociación de ideas a partir de la observación de las experiencias y la expresión, que es la traducción del pensamiento de una manera accesible. De la educación nueva pasamos a la tecnología educativa, que es la innovación y la transmisión de conocimiento, la sistematización de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta la utilización y aplicación de métodos analíticos.
Dentro del enfoque conductista podemos encontrar tres métodos: el programado, el método de las palabras normales y el método combinado. El método programado son los estímulos de discriminación visual y de carácter social, es decir, felicitar y premiar al niño en respuesta activa por sus procedimientos de aprendizaje y así crear en él hábitos de estudio. Dentro del método de las palabras normales encontramos la imitación y la repetición, y dentro del método combinado se combinan los procedimientos de análisis y de síntesis adicionando nuevos elementos, que son los métodos de marcha sintética y los métodos de marcha analítica. Los métodos de marcha sintética son los auditivos, fonético, alfabético y silábico, y los métodos de marcha analítica son los visuales, es decir, los globales o los ideovisuales. Por último, encontramos el enfoque constructivista, cuyos ejes son la promoción de la expresión, es decir, las capacidades expresivas del niño, la producción y circulación de los textos escritos, es decir, las capacidades de producción e interpretación del niño, y el contacto y la contrastación permanente con las producciones escritas de la cultura. Bueno, la enseñanza de la lectura en el discurso pedagógico, esta tiene muchas regulaciones a través de qué, a través del enlace frecuente que se hace del currículo, el cual busca unas estrategias de desarrollo, es decir, unas metas específicas de cómo se adquiere la lectura, cómo se trabaja y cuál es la mejor manera de acceder a ella. Existe una prescripción oficial que es el método global en una lógica de la tecnología educativa, la cual también viene del decreto 1710, Objetivos de la Evaluación, y la cual cuenta también con unas estrategias establecidas en el 2003 que fueron la elaboración de guías, planes de estudios, material didáctico, capacitación al maestro. Esto fue en la renovación curricular, en el enfoque conductista, que fue el enfoque que se planteó y se generó, que es el enfoque semántico comunicativo. Todo esto dentro de las reformas educativas que se han hecho, de las cuales también conocemos la de 1976, la renovación curricular, que fue la que permitió la vinculación tecnológica de ese proceso semántico y comunicativo. Ya por último encontramos los lineamientos curriculares y los métodos de enseñanza propuestos en los lineamientos curriculares de 1998, que permiten la diversidad de función de los textos académicos. Y a modo de síntesis, pues los métodos programados y los métodos combinados a través de el perceptivo auditivo y el perceptivo visual. Y para concluir, con base en los textos que hemos leído y el video, nos damos cuenta que debemos trabajar de la mano educación e información, que en el colegio nosotros como maestros lo que hacemos es complementar la formación de los estudiantes reciben en sus hogares, que las palabras y nuestra manera de expresarlas o decirlas pueden transformar para mal o para bien a una persona, así como también nos ayuda a crear historias y comprendernos los unos a los otros. También a partir de estos textos entendimos que debemos generar espacios de comunicación, saber escuchar para poder ser escuchados, entender que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, hablar y expresarnos, podemos mejorar la educación a través del entusiasmo, la pasión, la alegría y el esfuerzo por lo que hacemos.